Bienvenidos a Conversaciones Académicas. En esta ocasión tengo como invitado a un filósofo que ha trabajado mucho el tema de la ciencia y el tema de la filosofía de la biología, el profesor Antonio Diegues. Bienvenido, profesor Antonio Diegues. Muchas gracias por aceptar estar en mi programa. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias a ti, James, por invitarme. Es un placer estar aquí contigo. El placer es mío, profesor. Yo voy a leer un poquito su currículum, muy resumido, como siempre le digo a los invitados. El doctor Antonio Diegues es doctor en filosofía de la Universidad de Málaga, catedrático de lógica y filosofía de la ciencia en la Universidad de Málaga desde el 2010. Ha sido visiting escolar en las universidades de Helsinki, de Harvard y de Oxford. Fue presidente electo de la Asociación Iberoamericana de Filosofía de la Biología. Él ha venido trabajando hace mucho tiempo varios temas relacionados con la ciencia, como filosofía de la tecnología, filosofía de la biología. Tienen varias publicaciones, voy a resaltar solamente algunas. Una introducción a la filosofía de la biología, que la publicó en el 2012, de la mente animal a la mente humana, en el 2011, y últimamente su interés ha estado muy centrado en el tema del transhumanismo y el poshumanismo. Y de hecho su último libro se llama Transhumanismo, que versa sobre estos temas. Entonces, básicamente, muy resumido, esa es como su línea de acción, de trabajo del doctor Antonio. Doctor Antonio, voy a empezar con una pregunta que me gusta a veces hacer a los invitados. Brevemente, ¿usted por qué estudió filosofía? ¿Por qué se inclinó? España tiene muchos filósofos muy reconocidos, Ortega y Gasset, por citar solamente algunos. El fallecido Jesús Mosterín hace 2 años, que admiraba muchísimo, Unamuno, y si uno se va más para atrás, Francisco Sánchez. Bueno, doctor, ¿usted por qué se inclinó por la filosofía? ¿Cómo fueron sus inicios? Cuéntenos brevemente eso. Pues verás, me da un poco de vergüenza admitirlo, pero fue prácticamente por azar. Yo quería estudiar Bellas Artes porque lo que me gustaba de verdad era la pintura, pero por razones burocráticas no me admitieron en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, por un malentendido burocrático, y luego ya era tarde para matricularme en Sevilla, que era donde quería ir en segundo lugar. Así que me quedé en Málaga y me matriculé en filosofía un poco porque de las carreras de humanidades era la que menos me, digamos, menos me molestaba o tenía menos latín y menos griego y cosas de este tipo, ¿no? Es decir, que fue realmente una cuestión puramente aleatoria. Y además lo decidí prácticamente en la cola de la matriculación, en la cola para hacer la matrícula. Así que no tenía ninguna vocación de filósofo, ni mucho menos. Luego me he alegrado mucho de haber tenido digamos, suerte a la hora de elegir, ¿no? Porque podría haberme equivocado, obviamente. Por eso muchas veces cuando algún padre me dice que está muy preocupado porque su hijo o su hija no termina de decidirse por una carrera, por un estudio determinado y tal, y bueno, no hay que preocuparse demasiado por eso, porque muchas veces de eso depende de decisiones finales y lo importante es luego asumir lo que uno ha hecho, ¿no? La decisión que uno ha tomado y tener también un poco de suerte y hacer que lo que uno ha decidido pues termine gustándole, ¿no? Claro, y de hecho en la reflexión filosófica, que es tan amplia, hay un tema muy interesante que es el azar y la necesidad. Ujú. El tema de la casualidad y la causalidad, por ejemplo, en la ciencia, y muchas decisiones, pues realmente el hecho de que usted y yo nos estemos hablando acá tiene que ver mucho con temas de simplemente de azar, porque de pronto alguna vez lo vi en la red o vi una publicación suya, y son muchas cuestiones que suceden en la vida así. Así es, así es. Yo creo que las cuestiones fundamentales el azar tiene un papel enorme. Por ejemplo, la elección de pareja, ¿no? Por cómo conoce uno a su pareja y cómo es que coincide en un determinado lugar.
Podría no haber estado nunca uno allí y entonces no lo habría conocido nunca. Es decir, que este tipo de cosas, el azar es muy importante en la vida y efectivamente eso nos muestra también que no deberíamos sentirnos siempre responsables de nuestros éxitos. Tampoco del todo de nuestros fracasos, pero sobre todo de nuestros éxitos, porque muchas veces estos éxitos han dependido en buena medida de factores aleatorios, de haber estado en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Tiene toda la razón, doctor. Yo quiero empezar con un tema que usted ha profundizado muchísimo y quiero hacer como un comentario sobre ese tema. Pues yo podría hacer la pregunta seca, ¿qué es ciencia? Pero quiero hacer como un comentario frente al tema. Porque es que hay que tener en cuenta que cuando uno utiliza la palabra ciencia, es muy amplio, porque es que hay ciencias sociales y hay ciencias, digamos, naturales. Hay una distinción que usted la debe conocer perfectamente, es de Dilthey, que es entre las ciencias naturales son explicativas y las ciencias sociales son comprensivas. La distinción entre explicación y comprensión. Entonces, sí me gustaría que empezáramos como por esa pregunta, porque usted tiene una conferencia muy interesante que se llama ¿qué no es la ciencia? O sea, mostrando qué no es ciencia. Entonces, sí me gustaría como ver como de pronto una pequeña noción de ambas tipos de ciencias. ¿Usted qué entiende por ciencia, doctor? Esa es una buena pregunta y muy compleja. Voy a intentar resumir un poco lo que yo pienso y lo que se ha dicho, ¿no?, sobre el tema, porque ha sido un tema central en la filosofía de la ciencia a lo largo de todo el siglo XX. Bueno, para empezar, yendo a la distinción que hacías, yo creo que quizás hay una distinción aún más básica, sería la distinción entre ciencias formales y ciencias empíricas. Las ciencias formales serían la lógica y la matemática. Hay quien no las considera ciencias, pero yo creo que eso es un error, son ciencias. Y luego estarían las ciencias empíricas. Las ciencias formales no versan sobre la naturaleza, tratan únicamente de desarrollar, digamos, formalismos de acuerdo con una serie de principios y de reglas establecidos dentro de esa propia ciencia y utilizando fundamentalmente razonamientos deductivos. Lo que pasa es que luego esas dos ciencias, tanto la lógica como la matemática, son excelentes instrumentos para desarrollar las otras ciencias. Por ejemplo, la lógica hoy día es fundamental en las ciencias de la computación y la matemática ha sido siempre fundamental en la física. Por lo tanto, tenemos por un lado esto, las ciencias formales, que no versan sobre la realidad, no versan sobre la naturaleza. Y por otro lado, las ciencias empíricas, que efectivamente sí versan sobre la naturaleza o sobre la vida social. La diferencia está en que estas ciencias empíricas, al tratar sobre la realidad, tienen que comprobar empíricamente sus hipótesis, es decir, si tienen que contrastarse ya con la realidad. Dentro de las ciencias empíricas, la división fundamental es la que has señalado, la de ciencias naturales por un lado y ciencias sociales o humanas por otro, ¿no? Hoy día ya no se marca tanto la diferencia metodológica que establecía Dilthey, afirmando que en las ciencias sociales o humanas habría un método especial, el método comprensivo, que sería peculiar de ellas, ¿no? La tendencia actual es a intentar homogeneizar desde una perspectiva metodológica a todas las ciencias. Y por eso se habla del método hipotético deductivo, que hoy día pues casi todo el mundo considera el más representativo del método científico. Pero claro, eso es un mero cliché vacío, porque luego cada ciencia tiene metodologías muy particulares, concretas, que no se parecen mucho a otras, ¿no? La metodología científica que puede emplear un paleontólogo es muy diferente a la de un bioquímico y muy diferente a la de un físico y muy diferente a la de un sociólogo, por ejemplo, o a la de un psicólogo, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de método científico estamos haciendo una abstracción enorme, porque ahí realmente lo que se dice son cosas tan genéricas que no tienen luego ninguna utilidad. Entonces, dentro de las ciencias naturales podemos encontrar la física, la química, la biología y otras que son híbridos entre ellas, por ejemplo, la bioquímica o la biofísica,
etcétera. Y en las ciencias sociales y humanas, pues tenemos a la sociología, la psicología, la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿cómo sabemos que todo eso son ciencias y cómo dejamos fuera de esa clasificación a otros saberes que no los llamamos ciencia? Es decir, ¿cómo establecemos una demarcación? Una demarcación que nos diga esto sí es científico, esto no es científico. Bueno, pues de ahí es donde empiezan los problemas, porque todos los intentos que ha habido de establecer ese criterio de demarcación, al menos entendido como un criterio único, como un criterio simple, todos han fracasado. Todos han recibido objeciones que han mostrado que son inoperantes. Quizás el más conocido sea el criterio popperiano, el de Karl Popper. La ciencia es conocimiento falsable. Previamente el neopositivismo, el positivismo lógico, había propuesto otro, que es la ciencia como conocimiento confirmable. Y posteriormente Lakatos había sugerido que mejor hablar de la progresividad de los programas de investigación como característica de la ciencia frente a las no ciencias. Es decir, las ciencias, según Lakatos, se caracterizarían porque tienen un carácter progresivo, hacen predicciones nuevas y estas predicciones nuevas se ven cumplidas, algunas de ellas al menos, a partir de la evidencia empírica, cosa que no ocurriría fuera de la ciencia, ¿no? Bueno, todos estos son buenas ideas para tener buenas sugerencias para tener una cierta idea de cómo funciona la ciencia y de qué es lo que caracteriza la ciencia, porque en efecto en la ciencia encontramos que hay que confirmar las teorías, en el sentido de que hay que someterlas a contrastación empírica y hay que procurar que que la experiencia, los experimentos, las observaciones concuerden con nuestras teorías. Y a eso es a lo que llamamos confirmación. También es cierto que en la ciencia, como decía Popper, tenemos hipótesis falsables. Es decir, son hipótesis que deben ser susceptibles de poder ser refutadas a través de la experiencia. O dicho de otra manera, en la ciencia no podemos proteger nuestras teorías indefinidamente frente a las objeciones y frente a la evidencia contraria. Si un científico o un grupo de científicos comienza a de manera que ninguna evidencia contraria es atendida, eso termina por convertirse en una pseudociencia. Y finalmente, Lakatos tiene razón en que la progresividad es muy importante en la ciencia. Sin embargo, no podemos quedarnos con ninguno de estos criterios como un criterio único, como un criterio exclusivo de demarcación. Porque, por ejemplo, si aceptamos solo el de Popper, que suele ser el más popular, sobre todo entre los científicos, pues nos damos cuenta de que fuera de la ciencia hay cosas falsables. Por ejemplo, en las pseudociencias como el diseño inteligente, se dice que, bueno, al menos en algunas versiones ingenuas, se dice pues que el registro fósil se debe al lugar que ocupaban los animales cuando ocurrió el diluvio universal. Y esto obviamente es falsable, está falsado, por lo tanto era falsable. Y por otro lado, en la ciencia, como ya señaló Lakatos y antes Thomas Kuhn, hay cosas que al menos durante bastante tiempo se consideran infalsables. Los núcleos centrales de las teorías científicas se consideran infalsables a no ser que haya una auténtica revolución en la ciencia. Por ejemplo, si uno le dijera a un físico en qué condiciones estaría usted dispuesto a considerar que el segundo principio de la termodinámica es falso. Pues hombre, el científico probablemente podría decir dos cosas. Sí, si me trae usted una máquina de movimiento perpetuo, admitiría que el segundo principio de la termodinámica es falso. O podría ser más sincero y decir, mire, no lo voy a aceptar jamás porque usted no me va a poder fabricar jamás una máquina de movimiento perpetuo, sencillamente porque eso es imposible, porque es lo que el segundo principio de la termodinámica prohíbe que pueda ocurrir. Y por lo tanto, no voy a considerar que eso está falsado de ninguna manera, ¿no? De manera que a efectos prácticos podríamos decir que ese principio es infalsable y sin embargo es científico.
Ahora mismo en la física tenemos una propuesta teórica muy interesante, que es la teoría de las supercuerdas, la teoría de cuerdas, que es un intento de unificación de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica, y que puede explicar la gravedad desde una perspectiva cuántica. Bueno, esa teoría, por el momento, no es capaz de generar ninguna predicción empíricamente contrastable. Es decir, ahora mismo no es falsable. No hace ninguna predicción que pueda ser falsada. Esto ha llevado a algunos físicos y a filósofos a decir que no es por eso una teoría genuinamente científica. Yo creo que eso es un error. Claro que es una teoría genuinamente científica. La están desarrollando los físicos y con un propósito dentro de una tradición de investigación científica. El hecho de que por el momento no sea falsable no quiere decir que no lo pueda ser en el futuro. Por lo tanto, hay que tomar todas estas cuestiones con cierto cuidado porque aquí siempre los matices son importantes. Dicho de una forma clara, la falsabilidad es un rasgo importante en la ciencia, pero no es lo que define a la ciencia. Entonces, si uno quiere encontrar una definición simple de la ciencia que encaje con todas las ciencias, no la va a encontrar. En eso tenía razón un filósofo poco apreciado, que es Paul Feyerabend, que insistía mucho en la diversidad, en la pluralidad de las ciencias. Podríamos decir que las ciencias tienen entre sí un aire de familia, parecido de familia, y que hay características comunes que las relacionan unas con otras, pero podemos encontrar ciencias que tienen unas características que no están en otras y si uno pretende aislar un núcleo de características que estuviera en todas, pues yo creo que sería bastante complicado hacerlo, porque siempre habría alguna ciencia que no encajaría bien del todo ahí. Eso Correcto. no significa, insisto, no significa que no podamos separar con claridad qué es ciencia y qué es pseudociencia. Lo podemos hacer con perfecta claridad, pero hay que recurrir a una serie de factores diversos, no a un único principio o definición, sino a diversos factores conjuntamente. Por ejemplo, la falsabilidad, por ejemplo, la exactitud, la capacidad predictiva, la capacidad para generar cambios teóricos. Las pseudociencias normalmente son siempre las mismas teorías, que no han cambiado a lo largo de siglos en muchas ocasiones. O la capacidad para ser formalizado matemáticamente, etcétera, etcétera. Todo eso son características que nos ayudan a encontrar qué puede ser un campo científico, ¿no? Y separarlo del pseudocientífico. Pero no es una característica única y exclusiva, no es una característica simple. Claro, yo podría extraer varias conclusiones muy sintéticamente. Una, que es muy difícil llegar a una definición genérica que abarque todas las ciencias. Por eso, cuando yo le hice la pregunta, yo pensé mucho en decirle una noción de ciencia, pues para no decir una definición exacta de ciencia. Lo otro es que usted nos hace una distinción como en tres facetas: las ciencias formales, ahí estaría la matemática, la lógica, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Pero también, repito, estamos hablando de conclusiones, también hay están imbricadas. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo: la economía. La economía tiene tanto de ciencias, digamos, lógicas, formales, matemática, lógica, pero también tiene sociología, tiene política, tiene macroeconomía, entonces tiene un bagaje de ciencias dentro de esa ciencia que llamamos, por ejemplo, economía, por poner solamente un ejemplo. Ahí me surge una gran inquietud, y más en este tiempo, para que sigamos hablando de ciencia, porque yo trato de respetar mucho, pues, mis amigos y compañeros, hasta profesores, pues el respeto ante todo, pero es el tema de la pseudociencia. Voy a decirle lo siguiente: hay una larga discusión, por ejemplo, con el psicoanálisis. Yo conozco amigos, pues, que dicen que es una ciencia, que el psicoanálisis es una ciencia y la defienden, pues Freud ha tenido una gran influencia y eso no se puede, pues, negar. A mí personalmente me gusta mucho un texto del que se llama El malestar de la cultura. En la actualidad podemos encontrar más disciplinas, por ejemplo, a ver,
meditación Reiki, astrología, aunque ya la astrología, digamos, es brevemente más fácil refutarla porque sabemos que es una pseudociencia. Ya, los planetas no influyen en nosotros para nada, eso no tiene nada que ver. Pero hay disciplinas que es muy difícil, digamos, refutarlas. Entonces, ¿en qué sentido uno podría decir que algo es pseudocientífico? Es una pregunta de una gran actualidad. A mí me preocupa también mucho el tema. Déjame que vuelva un poco a la pregunta anterior antes de contestar a esta, porque me va a servir para contestar también a esta, ¿no? Claro que sí, doctor. Uno puede encontrar definiciones de diccionario acerca de qué es la ciencia. Y esas definiciones pueden funcionar para la vida cotidiana, ¿no? Para lo que uno tiene que saber de la ciencia en la vida cotidiana. Por ejemplo, uno podría decir, vamos a ver, la ciencia es un conocimiento sistemático, no es una mera colección de observaciones, tiene que estar sistematizado este conocimiento, por lo tanto estructurado en teorías, en hipótesis, etcétera, relacionadas entre sí. Ese conocimiento tiene que ser empíricamente contrastable y estar basado en una metodología rigurosa. Tiene que ser sobre todo autocorrectivo, es decir, tiene que tener la capacidad para rápidamente detectar los errores y corregirlos. Y suele tener como objetivos fundamentales la explicación y la predicción de fenómenos. Y para hacer esto necesita de leyes universales. Bueno, esta caracterización encajaría bien con la física, encajaría bien con la química, pero empezaría a haber ciertos problemas ya para que otras disciplinas encajaran ahí. Por ejemplo, si hablamos de leyes universales, es muy dudoso que en la biología podamos hablar de leyes universales. Y no digamos ya en las ciencias humanas y sociales, ¿verdad? Y sin embargo, no diríamos que la biología no es científica o que las ciencias humanas y sociales no son científicas, ¿no? Aunque, como bien has dicho, dentro de una disciplina como es la economía, hay partes más científicas y partes menos científicas. Eso puede ocurrir, claro. Partes que están más cerca del rigor de otras disciplinas científicas y partes que están más lejos, más cercanas a la filosofía o a una sociología de tipo humanístico, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, esa definición que he dado de conocimiento sistemático, que se obtiene por un método riguroso, que es autocorrectivo, que busca la explicación y predicción de los fenómenos, nos vale como un ideal, como un modelo, pero siendo conscientes de que no todas las ciencias van a encajar igualmente bien ahí. Pero bueno, esto nos ayuda también a orientarnos en la cuestión de las pseudociencias. Una pseudociencia es una disciplina que pretende ser científica cuando no lo es. Este matiz de que pretende ser científica es importante, porque no todo lo que queda fuera de la ciencia es pseudociencia. Por ejemplo, la filosofía queda fuera de la ciencia, no es ciencia, aunque en mi opinión está muy cercana a la ciencia y debe trabajar en contacto estrecho con la ciencia, es lo que se conoce como una perspectiva naturalista en filosofía, pero obviamente no es una ciencia, ¿no? Pero es una manera de ver la realidad perfectamente respetable. No tienen en ese sentido nada que reprocharse, ¿no? En cambio, hay otras disciplinas que sí han pretendido ser científicas cuando no lo eran. Popper citaba 3 ejemplos del psicoanálisis, el marxismo y la astrología. Lo que pasa es que las discusiones posteriores con la obra de Popper pues han mostrado que estos ejemplos también son problemáticos. Por ejemplo, tú has mencionado el caso del psicoanálisis. Y en estos, el psicoanálisis se podría comparar un poco con lo que ha sucedido con el marxismo. ¿Son realmente pseudociencias? Bueno, yo diría que no, porque hoy día no pretenden pasar por científicas. Son muy pocos. Yo no sé, porque el psicoanálisis tiene escuelas muy diversas en lugares diferentes del mundo, ¿no? Hay muchas escuelas incluso enfrentadas entre sí, ¿no? Pero con los psicoanalistas que yo he hablado aquí en España, prácticamente ninguno pretende ya que el psicoanálisis sea una ciencia. Lo que sí dicen es que es una terapia, una terapia que funciona y que por lo tanto debe usarse en la medida en que ofrece efectos positivos, pero
no tiene por qué ser algo que se base en la psicología entendida como ciencia. Cuando yo era un estudiante en la Facultad de Psicología de mi universidad, todavía se explicaba el psicoanálisis como una asignatura más. Hace años que ya no se explica el psicoanálisis de la Facultad de Psicología, hace años que no se explica. Y yo creo que esto es una tendencia en toda España. El psicoanálisis ha desaparecido, al menos como asignatura importante en las facultades de psicología. Y sin embargo, yo no creo que haya descendido el número de psicoanalistas y el número de gente que va al psicoanalista para tratarse algún problema. Bien, en la medida en que no pretende ser una ciencia, pues no podemos decir que sea una pseudociencia. Es una forma de terapia y, bueno, su efectividad pues podrá ser estudiada y ver en qué medida efectivamente tiene resultados positivos o negativos y a qué se deben esos resultados, ¿no? En el caso del marxismo, pues pasa igual. Hubo un tiempo en que el marxismo, algunos marxistas pretendían que era una ciencia. Hoy día prácticamente todos los marxistas admiten que es una forma de ideología y que es una visión del mundo, por lo tanto es una perspectiva filosófica y en ese sentido pues no parecería muy sensato calificarla de pseudociencia. En cambio, hoy día hay una disciplina, vamos a llamarla así, que sí es claramente una pseudociencia y que tiene un enorme éxito, que es la homeopatía. La homeopatía. ¿Eh? En Europa tiene un éxito enorme, sobre todo en Alemania y en Francia. Y en algunos países incluso está pagado el tratamiento homeopático por la seguridad social, es decir, por los impuestos de todos, ¿no? Y sin embargo, la homeopatía, desde el punto de vista científico, no tiene ningún fundamento, absolutamente ninguno. Es más, es contrario a lo que sabemos por la química. Si uno conoce el número de Avogadro, uno sabe, con las diluciones que hace un homeópata, que no tiene ni una sola molécula del principio activo en el preparado que le dan o en la pastillita de azúcar que le dan. Ni una sola molécula. Entonces, ¿cómo es que curan estos preparados? Pues me resisto a llamarle medicamentos, porque no lo son, ¿no? Bueno, la teoría que ellos elaboran es que el agua tiene memoria, que cuando hacen la dilución de un principio activo, aunque no quede ya ni una sola molécula de ese principio activo en el bote final, en el preparado final, pues ese agua, al haber estado en contacto con el principio activo, tiene memoria de ese principio activo. Pero eso es pura magia, eso no tiene ninguna base científica. Eso choca por completo con lo que sabemos en física y en química sobre el comportamiento de las moléculas, ¿no? Y sin embargo, la homeopatía, pues no solo tiene un enorme éxito, sino que se vende en farmacias y hay médicos que la practican. Y es una pseudociencia. Es una pseudociencia porque sí pretende pasar por científica, aunque siempre dicen esto de, bueno, esto de la memoria del agua, la ciencia dirá que no, pero es que la ciencia no lo sabe todo, ¿no? Bueno, algunas cosas sí que sabe la ciencia y que el agua no tiene memoria lo sabe la ciencia perfectamente, claro. Si no, podríamos hacer gasolina homeopática, por ejemplo. Si el agua guardara memoria de las propiedades químicas de cualquier molécula, pues con una gotita de gasolina en un bidón de agua ya tendría gasolina para mi coche todo el año. A mí me preocupa mucho el tema de la astrología, porque en pleno 2021, la cantidad de astrólogos que yo veo en programas de televisión, yo no sé, aquí en Colombia hay programas donde llaman a un astrólogo a que hable ahí y tiene mucha audiencia, no sé en España, en Europa, pero yo pensaría también que sí, en vez de llamar a un astrónomo. Y entonces, no, ¿usted qué signo es? Ah, usted es Libra. Ah, usted es una persona indecisa o usted mitad es así, usted es una persona dual. Bueno, es decir, aunque la ciencia es un campo muy amplio, pero tratar de ser racionales, tratar por lo menos de analizar críticamente lo que nos dicen, analizar con cierto detalle lo que leemos en las redes, y en ese sentido no ser crítico. Eso es lo que yo digo, pues, porque el conocimiento, yo tuve un programa que dice, el conocimiento pues lo sabemos que es infinito. Newton decía,
que eso se parecía a una isla, nosotros estamos sumergidos como en un islote en medio de un océano de conocimiento. Claro, pero tratar de ser muy críticos y que de pronto muchas teorías son hipótesis tentativas, como decía Karl Popper, y de eso se trata, de eso se trata. Gracias, doctor, por esa aclaración. No sé si quería decir algo al respecto. Bueno, no, sencillamente apuntar que uno de los problemas es este que tú señalas, ¿no? El de que para mucha gente es muy difícil separar el grano de la paja, porque, por ejemplo, ni siquiera saben cuál es la diferencia entre astrología y astronomía. Personas incluso con estudios universitarios, yo me los he encontrado, que confunden astronomía y astrología, ¿no? Es verdad que la astrología hubo un tiempo que era una actividad, bueno, respetable nunca del todo, porque desde la Grecia clásica, sobre todo desde la época romana, recibió muchas críticas, ¿eh? Pero, por ejemplo, Kepler se dedicaba a la astrología para ganarse la vida, ¿eh? Y sin embargo es uno de los grandes astrónomos, ¿verdad? Pero, hombre, a estas alturas, creer que nuestra vida está determinada por los astros, por alguna fuerza misteriosa, es un poco extraño, ¿no? Por ejemplo, por qué la influencia de los astros? ¿Por qué es tan importante justo el momento del nacimiento y no el momento de la concepción? Pues Claro. por una simple razón, porque todo el mundo sabe cuándo nació, casi todo el mundo, pero es un poco comprometido preguntarle a sus padres en qué momento fue concebido, ¿verdad? ¿Y qué pasa esos 9 meses que estuvo en el vientre de su madre? ¿Los astros no influían? Los astrólogos dicen, no, es que en ese momento todavía uno no era una persona independiente, estaba todavía ligado a la madre. Pero bueno, eso es muy discutible, ¿verdad? Una cosa es que esté uno ligado a la madre por el cordón umbilical y otra cosa es que no sea ya un organismo independiente, ¿no? En fin, que la astrología no hay por dónde cogerla, no tiene ninguna base. Y esa es una de las pseudociencias que no ha cambiado en miles de años. ¿Qué progreso ha hecho la astrología? Uno le puede preguntar a un astrólogo, bueno, si esto es tan científico, dime algún nuevo descubrimiento astrológico, alguna nueva innovación astrológica, que se haya hecho al menos a lo largo del siglo XX, una novedad, ¿no? No hay ninguna, claro, siguen con las mismas teorías que utilizaban los antiguos griegos o los romanos. Y eso para una ciencia es un poco sospechoso, ¿verdad? Una ciencia que no haya progresado absolutamente nada en 2000 años, un poco sospechoso. Exacto, y hay disciplinas que están muy ligadas, el tarot, la lectura de las manos, bueno, todas estas cuestiones. Yo les digo a algunos, yo los respeto, aunque no comparto nada de lo que ustedes están creyendo, pero seguimos siendo amigos. Bueno, eso se trata un poco de tolerar Sí, esas sí, posturas. claro, no va uno a perder amigos por estas cosas, ¿qué vamos a hacer, no? Claro. Doctor, hemos hablado en este momento básicamente de dos cosas, de la ciencia y de la pseudociencia. Yo me quiero centrar un poco ya en el tema de la ciencia. Bueno, centrémonos un poco en las ciencias naturales, pero también podemos tener en cuenta las ciencias sociales. Pero digamos, para que haya más claridad en la conversación. Entonces, quiero tocar el tema del progreso científico. Cuando uno, por ejemplo, yo puedo decir que yo puedo progresar porque hoy me gané 100.000 pesos y mañana me gané 200.000 pesos y pasado mañana 300.000 pesos. Y ese progreso es igual todo el tiempo en forma de escalera y es continuo. Pero el progreso en la ciencia, por ejemplo, hace poco entrevisté o estuve con un científico que trabaja el tema de las ondas gravitacionales y le hice una pregunta acerca de las teorías físicas. Y él me decía, en este momento, de los grandes misterios del universo, él me decía, en este momento no sabemos cómo conciliar la teoría de la relatividad general con la mecánica cuántica. Y yo le dije, ¿cuándo se podría reconciliar? No lo sabemos. Puede ser mañana, puede ser dentro de 100 años. Ahora, uno podría también hablar de progreso tecnológico, porque sería otro tema más complejo. Exacto. Por ejemplo, en la comunicación, yo pensaría que no podríamos progresar más. Voy a mirar si estoy equivocado. Estuvimos muchos siglos viajando en caballo y luego ya viajamos a una velocidad más, o sea, es decir, hubo un aumento de la velocidad en el transporte, pero no fue progresivo.
Entonces hay diferentes, pareciera que hay diferentes, yo lo analizo así, como que hay diferentes tipos de progreso en la ciencia, como que en algunos momentos se ralentiza el progreso, se queda estancado un tiempo y vuelve a iniciar. Entonces, esa sería como mi comentario frente al tema y si me equivoqué en algo, bien pueda que estamos aprendiendo acá. ¿Cuál es su visión del progreso científico, doctor? Estoy encantado con lo que acabas de decir, porque justamente ayer envié al periódico digital The Conversation un artículo sobre este tema y algunos de los puntos son los que tú acabas de señalar, que el progreso científico es variado y complejo y que puede haber progreso en unos aspectos y no en otros, y en unas disciplinas y no en otras, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, para empezar yo diría lo siguiente. Hay un cierto acuerdo ya entre los filósofos de la ciencia en que el progreso científico no debe entenderse de manera acumulativa. Es decir, como si la ciencia estableciera verdades probadas, y esas quedaran ahí ya siempre inamovibles, y sobre ellas se fueran edificando nuevas teorías, nuevas hipótesis, etcétera, etcétera. En la ciencia, cuando se produce una gran revolución, como ocurrió a principios del siglo XX con la teoría de la relatividad y la teoría cuántica, ese enorme progreso que se produce durante una revolución es un progreso no acumulativo, es decir, ahí se abandonan teorías que hasta ese momento se consideraban como la verdad definitiva y que sin embargo se ve que estaban equivocadas y como a lo sumo se reinterpretan de nuevas formas, pero una reinterpretación que, como señaló Kuhn, hace que ya no sean estrictamente las ideas que previamente se sostenían, sino que son reinterpretaciones que serían incompatibles con los principios desde los cuales se establecían esas ideas en las teorías anteriores. Es decir, que el progreso científico es un progreso no acumulativo. ¿Pero un progreso hacia qué? Bueno, yo soy un defensor de una posición que se llama realismo científico, y los realistas pensamos que el progreso científico fundamentalmente es hacia teorías con un grado creciente de verosimilitud o de verdad aproximada, ¿eh? Es decir, las nuevas teorías contienen cada vez más verdades y menos falsedades, o llevan a más consecuencias verdaderas y a menos consecuencias falsas. Esta es una idea que defender y que luego han defendido otros, como Ilkan y Niluoto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta no es una posición única en la filosofía de la ciencia. Hay otros filósofos que prefieren hablar más bien de progreso en el sentido de resolución de problemas. Prefieren dejar el tema de la verdad al margen, piensan que la ciencia mejor no meterla con temas como la verdad, que es un tema demasiado filosófico y abstruso para algunos de ellos, y entonces hablar únicamente de la resolución de problemas. Las nuevas teorías resuelven más y mejores problemas que las anteriores. Bueno, esa es una posición también aceptable y el realista también la acepta, claro está. Lo que pasa es que el realista diría que resuelve más y mejores problemas porque tenemos mejores teorías en el sentido de que son más verdaderas, ¿no? Y luego también se puede hablar del progreso científico desde una perspectiva metodológica. No solo progresan las teorías, también progresan los métodos. Los métodos que emplean hoy las diferentes ciencias son mejores que los métodos que empleaban los científicos en el siglo XVIII o en el siglo XIX. Por ejemplo, hoy día en las ciencias biomédicas tenemos métodos mucho más eficaces para encontrar medicamentos o para poner a prueba un producto que los de hace un siglo. Luego hay también un progreso de tipo metodológico. Y luego hay también un progreso tú lo has mencionado, de tipo tecnológico, de tipo práctico. La ciencia nos está permitiendo desarrollar cada vez más tecnologías y por lo tanto, un control más poderoso de la propia naturaleza. Y eso, pues, es también una forma de progreso científico, porque esa tecnología sería imposible sin la ciencia. Luego, si vamos a las distintas disciplinas, uno encuentra que la situación puede ser muy diversa. En la física, probablemente estamos ahora en una situación de estancamiento, en lo que se refiere al progreso teórico, no al práctico, no al tecnológico, sino al teórico. ¿Por qué? Pues por lo que te dijo ese físico que entrevistaste, ¿no? Es decir, la
la gran revolución en la física contemporánea se produjo a principios del siglo XX. En 1900 se inicia la teoría cuántica, que luego es desarrollada por varios físicos. La inicia Planck con la idea del cuanto de acción, y luego pues Einstein trabaja en el asunto y propone la idea del fotón como el cuanto de luz, y luego Schrödinger y Heisenberg elaboran la mecánica cuántica, etcétera, etcétera. Prácticamente toda la tecnología actual relevante que tenemos está basada en esa teoría. Desde el teléfono móvil al ordenador, cualquier tecnología electrónica está basada en la teoría cuántica. Por lo tanto, ha sido una teoría que ha proporcionado un progreso, y sigue proporcionando un progreso tecnológico enorme, como no ha conocido nunca el ser humano. Y luego surge también a principios de siglo, en 1905, la teoría de la relatividad especial, que es la labor de una única persona, de Albert Einstein, que luego la generaliza en 1916 y elabora ya la teoría general de la relatividad, que al ser confirmada por una expedición de Eddington, le da fama mundial a Einstein. Se convierte en el gran científico estrella y ya durante toda su vida pues es una persona muy, muy famosa, ¿no? Curiosamente a Einstein le dan el premio Nobel no por la teoría de la relatividad, sino por la idea del cuanto de luz, la idea del fotón, ¿no? El efecto fotoeléctrico, más bien, ¿no? Bueno, el caso es que esa gran revolución que se produce en la física, que lo cambia todo, que cambia todo el panorama, que cambia toda nuestra manera de entender el universo, no ha tenido luego ningún otro cambio comparable en décadas posteriores. Claro, esto también es comprensible. Una ciencia no puede estar haciendo grandes revoluciones cada 2 por 3. En este momento parece ser que el gran reto es este que te señalaba el físico que entrevistaste, ¿no? ¿Cómo conciliar esas dos teorías? ¿Cómo unificarlas? Porque hay problemas en su unificación. La teoría de cuerdas es la propuesta que en principio parecía más prometedora para conseguir esa unificación, pero está teniendo problemas porque no parece que se pueda contrastar empíricamente. Y algunos la consideran solo como una elucubración matemática y no como una auténtica teoría física. Bueno, yo creo que hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. Al menos los que vemos desde fuera no podemos emitir un juicio ahí más que mantenernos a la expectativa. Pero uno no le puede pedir a la física una gran revolución cada 100 años. Porque cuando una disciplina ha conseguido ya una estabilidad grande y teorías muy potentes, lo normal es sacar todo ese partido a esas teorías. Y sin embargo, pasado mañana podría ocurrir, es decir, que podría surgir una nueva teoría, una versión de la teoría de cuerdas o cualquier otra cosa que consiguiera finalmente unificarlas y que nos abriera una perspectiva realmente revolucionaria sobre el universo. Tengamos en cuenta que la física actual solo da cuenta del 5% del universo, según dicen los propios físicos. Es decir, la materia ordinaria, la materia y la energía ordinaria, la que estudia la física que tenemos, es solo el 5% del universo. El resto es energía oscura y materia oscura, que se llaman así sencillamente porque no se sabe lo que es. Bueno, imaginemos que de pasado mañana surge una teoría que sí puede explicar eso satisfactoriamente y que resulta confirmada en alguno de sus aspectos. Eso sería una revolución científica y un enorme progreso teórico. Pero puede que ocurra, puede que no. En otros campos, sin embargo, por ejemplo, pues yo diría que en la biología se están produciendo avances teóricos importantes. Ahora mismo en biología evolucionista o evolutiva, pues no es que se cuestione la teoría de Darwin, ni mucho menos, ¿eh? Nadie pone en cuestión seriamente la teoría de Darwin. Pero sí que se está empezando a entender que las grandes novedades evolutivas pueden tener un origen que no encaja en el darwinismo estricto, ¿eh? Por lo tanto, que es necesario una serie de principios teóricos nuevos que complementen, no que sustituyan, sino que complementen a la evolución darwiniana. Principios que tienen que ver sobre todo con el desarrollo ontogenético, con el desarrollo embrionario y el modo en que este desarrollo se produce y el modo en que cambian los genes, los genes reguladores regulan ese proceso y el modo en que estos genes evolucionan, los genes reguladores del desarrollo ontogenético, ¿no?
que pueden llegar a producir cambios muy importantes en poco tiempo. Eso es un avance teórico muy importante, muy importante. Algunos incluso llegan a decir, ya, la teoría de Darwin ha quedado refutada. En absoluto, insisto, esto es una mala interpretación. No ha quedado refutada. Lo que parece evidente es que necesita de complementación, de ampliación, con nuevos principios teóricos que se están empezando a fraguar ahora. De manera que en un campo como la biología evolutiva, estamos en un momento de gran emergencia teórica. ¿eh? Y por lo tanto, cuando hablamos del progreso científico desde un punto de vista teórico, puede ser diferente en una disciplina y en otras. Lo que ocurre es que hoy día, y esto también lo has mencionado, la piedra de toque para hablar de progreso científico es sobre todo el progreso tecnológico. Identificamos progreso científico con progreso tecnológico. Y ese progreso tecnológico se está produciendo y se va a seguir produciendo. De manera que, como muchas personas identifican lo uno con lo otro, yo creo que habrá pocas dudas de que las ciencias siguen progresando. Pero esto, como vemos, no significa que necesariamente estén progresando en todos los aspectos, como pueden ser aspectos teóricos, y que lo hagan simultáneamente al mismo ritmo en todas las disciplinas. Puede haber variaciones también. Yo tengo ahí como unas pequeñas conclusiones. Claro, el progreso no, pero dependiendo de todas las disciplinas, pues existen. Puede que no sea lineal, puede que sea oscile, puede que en algún momento se ralentice, se estanque un tiempo y luego vuelva a surgir. Hay disciplinas que pueden avanzar más en sus campos que en otras. Pues esto es un tema muy amplio todavía para escribir un artículo como el que usted pues nombró ahora. Yo me acuerdo de un ejemplo muy clásico, por lo menos en ciencia, también controvertido, dependiendo del punto de vista. Muchos científicos dicen, por ejemplo, en la época medieval hubieron 1000 años de oscurantismo, desde que ahí se estancó el conocimiento durante 1000 años. Pero bueno, hay también defensores de eso y pues también es bueno escuchar esos argumentos. Hay unos historiadores que han cuestionado esto, ¿no? Desde hace tiempo, que la Edad Media fuera tan oscura como se nos decía, ¿no? En particular, a principios del siglo, Pierre Duhem y más recientemente Crombie. Alistair creo que era el nombre de pila, Alistair Crombie, creo. Bueno, no recuerdo ahora el nombre de pila, pero el apellido es Crombie, ¿no? Es un gran historiador de la ciencia y bueno, lo que nos muestran estos historiadores es que sobre todo en la fase final de la Edad Media es cuando se fueron preparando todos los conocimientos que hicieron posible luego los trabajos de Galileo y después los de Newton. Es decir, que esos trabajos no surgieron de la nada, así sin más, ¿no? Sino que tenían una preparación previa que fueron avances muy importantes desde el punto de vista de los conocimientos y también de la perspectiva metodológica que se fueron fraguando a finales de la Edad Media, ¿no? Claro. Y como comentario final, porque estamos hablando del progreso en diferentes ciencias, pero ya es como un comentario, que importante sería que nosotros también progresáramos en otros campos, digamos, progresáramos como humanidad, progresáramos. Yo, por ejemplo, creo en el progreso en la ética. Alguien puede decir, uy, no, ¿cómo así que usted está hablando de progreso en los MOS? Claro que sí creo en el progreso en la ética, en que haya una disminución de la pobreza, en que nos pensemos más como humanidad. Es decir, yo creo en el progreso moral, lo he dicho pues abiertamente, no solamente hablar de progreso tecnológico, sino también de progreso moral, porque un país puede crecer mucho tecnológicamente y crecer científicamente, pero moralmente es deprimente. No sé usted qué piensa frente a lo que estoy diciendo. Pues yo también simpatizo con lo que dices, y eso es verdad que cuando uno lo comenta, mucha gente le mira a uno con sorpresa, pero sí, yo creo que hay progreso moral, ha habido progreso moral, e incluso creo en el progreso filosófico, que eso es todavía más complicado, ¿no? Pero el progreso moral yo creo que es evidente, es decir, hoy día no toleramos de una forma generalizada, en el mundo entero diría yo, cosas que nos parecían normales hace tan solo un siglo. Durante las guerras napoleónicas, por ejemplo,
era normal que cuando el ejército tomaba un pueblo, pues lo saqueara y violara a las mujeres. Era botín de guerra. Era lo normal, lo que se esperaba. Hoy día, cuando un ejército hace algo así, sale en toda la prensa mundial y puede ser motivo de que haya una intervención internacional. En buena medida, en la guerra de Yugoslavia, la comunidad internacional finalmente intervino, en buena medida digo, porque las escenas de violación de musulmanas en Bosnia fueron terribles, ¿no? Y eso moralmente era inaceptable, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay un afinamiento de la sensibilidad moral. Ahora, por ejemplo, empezamos a incluir a los animales y nos parece que no podemos hacer con los animales cosas que hasta hace unos años eran normales, que los animales sufren, que por lo tanto ese sufrimiento tiene que ser tomado en consideración desde un punto de vista moral. Y no solo por hacernos mejores a nosotros mismos al no torturar a un animal, sino porque ese animal merece un respeto y por lo tanto uno tiene que tener un comportamiento ético también con ese animal, ¿no? No solo con los demás seres humanos. Esto es, a mí me parece un progreso moral también, ¿no? Y cada vez hay más gente convencida de esto, ¿no? Y luego, pues en filosofía, digamos que el progreso también es muy discutible, ¿no? Y de luego muchos filósofos dirían que en absoluto tiene sentido hablar de progreso en filosofía, pero yo creo que sí lo hay. Por ejemplo, hay ideas que han quedado abandonadas y que no nos volvemos a plantear porque nos parecen absurdas. Por ejemplo, ¿qué filósofo se preguntaría hoy por las partes del alma? Como si estuviéramos todavía hablando con Platón, ¿no? O qué filósofo tendría una concepción de los animales como la de Descartes, máquinas, máquinas sin sentimientos y sin conciencia de ningún tipo, etcétera. ¿O qué filósofo se preguntaría ahora si el universo es un mecanismo? Obviamente son ideas que van siendo abandonadas porque se muestran ineficaces o implausibles desde el punto de vista del avance de los conocimientos en general. Y por lo tanto yo también creo que hay progreso en filosofía. Muy bien, doctor Antonio Diegues. Digamos que hemos avanzado mucho en diferentes campos de la ciencia y la tecnología, que es lo que hemos venido hablando en esta conversación. Y uno de esos campos que a mí o digamos que a muchos nos interesa, es el campo del avance en la medicina y el avance en las mejoras del cuerpo humano. Entonces, hace algunos años se está hablando de ingeniería genética, de implementación de ciertos aparatos tecnológicos en el cuerpo humano, bueno, de la modificación del cuerpo humano. De hecho, también se habla hasta de chip de implante en el ser humano. Entonces, me gustaría que usted, que hace poco publicó un libro, que nos explicara qué es transhumanismo, algunas implicaciones éticas que pueda tener el tema del transhumanismo y cómo ve el avance de ese tema de transhumanismo. ¿Usted cree que realmente podemos modificar un cuerpo humano, por ejemplo, que vivamos inmortalmente? Bueno, muchas cuestiones éticas que aquí pueden resultar de esta pregunta, doctor. Esa sería pues como el comentario y la pregunta. Muy bien, pues eh, empiezo hablando un poco de qué se entiende por transhumanismo. Hay muchas maneras de caracterizarlo, se han dado muchas definiciones, pero la más común es afirmar que se trata de la pretensión de aplicar directamente al ser humano las nuevas tecnologías para mejorar tanto la mente como el cuerpo del ser humano. Eh, Esto se puede hacer de diversas maneras, se podría hacer de diversas maneras porque la mayor parte de lo que se propone es puramente especulativo. Podría hacerse sobre todo o bien mediante biotecnología o bien mediante la aplicación de tecnologías informáticas, incluso de inteligencia artificial, ¿no? Eh, Explico un poco esto. Digamos que la idea básica de los transhumanistas es que el ser humano está en un soporte inadecuado, como ellos suelen decir, ¿no? Es decir,
el cuerpo humano, nuestro cuerpo biológico, está sometido a enfermedades, a deterioro físico y finalmente a la muerte. Y por lo tanto, ellos consideran que esto es algo remediable mediante la tecnología. Que podríamos, en principio, manteniendo nuestro cuerpo biológico, podríamos detener el envejecimiento, evitar enfermedades, protegernos frente a enfermedades y incluso más adelante, pues revertir el envejecimiento, rejuvenecernos, de manera que podríamos tener una vida de extensión indefinida. Es muy radical hablar de inmortalidad porque nadie estaría exento de un accidente o de una enfermedad infecciosa fulminante, pero en principio podríamos hablar de una vida de duración indefinida. Los más radicales creen que esto no es suficiente, creen que a largo plazo lo que hay que intentar es sustituir a este cuerpo biológico por un cuerpo que no se deteriore y un cuerpo que pueda ser sustituido cada vez que se necesite. Es decir, volcar nuestra mente en una máquina, de manera que nuestra mente quede finalmente alojada en máquinas y estas puedan ser sustituidas con el tiempo e incluso mejoradas. La, la visión que el transhumanismo da del ser humano, digamos que tiene raíces muy antiguas, están ya en el gnosticismo, en el viejo gnosticismo, ¿no? Que luego influyó en el cristianismo y que dio lugar a esa visión dualista, cuerpo-alma, que al menos en la tradición agustiniana, pues influyó mucho en la visión que tenemos actualmente de, al menos las personas creyentes, la religión cristiana, pues de la visión que se tiene del cuerpo y del alma y de esa dualidad, ¿no? Curiosamente, aunque los transhumanistas en su mayoría se consideran ateos o incluso materialistas, pues siguen sosteniendo una visión dualista, porque esta idea de que puedo coger mi mente, aislarla de mi cuerpo y volcarla en un ordenador, pues es problemática, es bastante problemática, porque es presuponer, primero, que yo soy mi mente, únicamente mi mente, y que mi cuerpo es prescindible, es desechable, y que no tiene nada que ver conmigo en el fondo. Y en segundo lugar, que una mente así, alojada en una máquina, podrá seguir manteniendo mi identidad personal. Pero claro, ¿qué ocurre si se hacen dos copias de esa mente? Porque en principio, si puedo volcarla una vez, puedo volcarla dos veces en una máquina, o tres, o las que sea. ¿Cuál de esas copias soy yo? Y luego, por otra parte, si solo hago una copia, pero esa mente en la máquina se beneficia de todo lo que puede potenciar a esa mente la propia existencia dentro de la máquina, como sería el acceso a múltiples recursos, tanto de memoria como de información, esa mente mucho más capaz que la mía de obtener conocimientos, ¿seguiría siendo yo o sería otra cosa? Yo por eso soy muy escéptico con esta última posibilidad, la de la posibilidad radical de conseguir la inmortalidad o la vida indefinida volcando la mente en una máquina, en un ordenador. Sin embargo, en los medios de comunicación y en la literatura popular, pues es una de las posibilidades que más se contempla y que más difusión tiene. En cambio, soy bastante estoy más receptivo a la posibilidad de aplicar la biotecnología al mejoramiento humano. De hecho, en lo que se refiere al aspecto farmacológico ya se está haciendo. Y hay medicamentos que pueden mejorar nuestra atención o nuestra capacidad de concentración, de razonamiento, o también nuestras capacidades físicas. Esto se puede potenciar todavía más en el futuro. Podremos
incluso ver la aparición de medicamentos que, si no nos rejuvenezcan claramente, pero sí al menos puedan ralentizar el envejecimiento, ¿eh? Sobre esto se está trabajando, hay ya ensayos clínicos, en animales se ha hecho, y esto es factible. Esto es factible. Yo estoy convencido de que en los próximos años veremos en el mercado este tipo de medicamentos. Hay empresas muy potentes trabajando ya en ello. Por ejemplo, Calico, una empresa montada por Google, con una inversión multimillonaria y con el apoyo del MIT y de la Universidad de Harvard, está trabajando en la posibilidad de alargamiento de la vida. Aquí en España, por ejemplo, también hay investigadores muy serios trabajando en este asunto. Por ejemplo, María Blasco. María Blasco trabaja es la directora del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y no solo trabaja en investigación sobre el cáncer, sino que también trabaja en el alargamiento de los telómeros, que es la parte final de los cromosomas. Pues ha conseguido ratones con telómeros más largos que viven más, viven más. Por lo tanto, puesto que esto se puede conseguir en ratones, cabe la posibilidad de que en un futuro, no sé si muy cercano o más lejano, se pueda conseguir también en seres humanos. Más fácil es la posibilidad previa que he mencionado, que es la del uso de medicamentos, y que esa, como digo, está ya en ensayos clínicos, hay ya algunos medicamentos probándose. Esta posibilidad de biomejoramiento mediante medicamentos, yo la veo factible y creo que se va a tener a la mano de una forma bastante notable en los próximos años. Luego está otra posibilidad más radical, de la que hablan los transhumanistas, que es la posibilidad de utilizar la ingeniería genética, en particular la técnica que ahora tenemos más espectacular para editar genes, que es CRISPR-Cas9, utilizarla para modificar el genoma humano y conseguir de esa manera embriones que tengan sus genes modificados, de forma que puedan, por ejemplo, eliminarse alelos que producen enfermedades genéticas. En el caso de las enfermedades monogenéticas, es decir, las producidas por un solo alelo mutante, esto sería relativamente fácil, digo relativamente porque siempre es delicado manipular genéticamente un embrión humano, claro está, pero podríamos pensar, por ejemplo, que modificando en un embrión de pocas células el alelo mutante que produce la fenilcetonuria, pues ese embrión no padecería luego cuando naciera esa enfermedad, y así con otras diversas enfermedades genéticas, ¿no? Esto quizás no generaría demasiada controversia, aunque hay quien se opone frontalmente a tocar un embrión humano y a modificar lo que se llama la línea germinal. Es decir, no hay ningún problema ético, al menos, en fin, entre personas sensatas, en modificar los genes de nuestras células somáticas en las terapias génicas. Por ejemplo, si hay una persona que padece una enfermedad genética, y podemos utilizar una terapia génica para modificar los genes que le producen esa enfermedad en sus células, en las células de su cuerpo, en principio no hay ningún problema ético, porque además cualquier problema que hubiera en la modificación de esos genes no pasaría a la descendencia, puesto que se trata de las células de su propio cuerpo. Pero en cambio hay quien se opone radicalmente a modificar las células humanas, los genes de las células humanas en la línea germinal, es decir, óvulos, espermatozoides y embriones de pocos días. Porque estas modificaciones pasarían a la descendencia, ¿eh? Y entonces modificarían el pool genético de nuestra especie. Y eso es muy delicado y puede tener problemas que ahora no somos capaces de prever. Puede hacer que finalmente haya menos diversidad genética, etcétera, etcétera. Hay muchas objeciones al respecto, ¿no? Bueno, en el caso de la modificación de genes de la línea germinal en seres humanos,
Si se trata de curar enfermedades graves, como esto que acaba de mencionar, fenilcetonuria o cualquier otra enfermedad monogenética, yo creo que estas objeciones podrían vencerse con relativa facilidad, porque los beneficios podrían ser muy evidentes, aunque hay otras maneras ahora mismo más fáciles de resolver esto, que es el diagnóstico preimplantatorio, por ejemplo, ¿no? El analizar diferentes embriones desde el punto de vista genético e implantar en la madre solo aquel embrión que no tenga ningún defecto genético de acuerdo con este análisis, ¿no? Pero imaginemos que esto no fuera posible, por la razón que fuera, y sin embargo, si estuviera ya disponible una tecnología para editar genéticamente un embrión humano y evitar que padezca una enfermedad grave. Bueno, yo creo que esto terminaría aceptándose. El problema ahí es que, al menos según señalan algunos, esto sería una pendiente deslizante que abriría la puerta a otros usos de esa tecnología. Porque una vez que podemos modificar genéticamente a un embrión humano y comprobamos que no hay demasiados problemas o que no hay ningún problema, de efectos secundarios, etcétera, ¿por qué no utilizar esta tecnología para mejorar estos embriones? Para que tengan cualidades superiores a las de un ser humano normal, para que sean más inteligentes, para que sean más longevos, para que sean inmunes a ciertas enfermedades infecciosas, eh, para que tengan un cuerpo mucho más, no sé cómo decirlo, más hermoso, con menos acumulación de grasa, por ejemplo, etcétera. Esto sería una tentación muy fuerte, ¿no? Y esto nos llevaría al biomejoramiento humano. Y yo creo que esta posibilidad sí es más real y sobre ella hay que ir pensando, porque es muy posible que en las próximas décadas nos enfrentemos a casos así. He sabido que el año 2018 un científico chino, He Jiankui, lo hizo con dos niñas gemelas, a las que manipuló genéticamente en fase embrionaria para intentar que fueran inmunes al virus del SIDA, porque su padre estaba infectado por ese virus, e implantó esos embriones y consiguió que nacieran. Consiguió que nacieran dos niñas que serían, digamos, las primeras niñas, los primeros seres humanos genéticamente modificados, genéticamente mejorados. Y es que podemos considerar que eso es una mejora, claro, porque el problema está en que como esa técnica no está todavía lo suficientemente depurada como para aplicarse con seguridad en seres humanos, pues es muy posible que estas niñas tengan problemas de salud a lo largo de su vida y han de estar en vigilancia. Y para empezar, las dos son mosaicos genéticos, es decir, no se consiguió que tuvieran la misma dotación genética en todas sus células y eso puede tener problemas a la larga, ¿no? Es decir, que esto ya se ha hecho, lo de manipular genéticamente a seres humanos de la línea germinal, fue condenado unánimemente por la comunidad científica, pero curiosamente la condena fue porque se había hecho de una forma precipitada y con una técnica que no estaba suficientemente garantizada. Eh, en cambio, no hubo, digamos, reparos especiales en que esto se pudiera hacer en el futuro, cuando la técnica esté mucho mejor desarrollada mediante ensayos en animales, etcétera. Por lo tanto, esa posibilidad se va a abrir tarde o temprano y conviene pensar seriamente sobre ella. Y luego habría una posibilidad, una tercera posibilidad que también es muy socorrida en la literatura sobre el transhumanismo, que es la integración gradual con la máquina. No el volcado directamente de la máquina, sino la integración gradual con la máquina o la creación del cyborg o del cyborg, como decimos aquí en España, ¿no? Pues esto
está avanzando. Hay personas que tienen prótesis biónicas, de extremidades que han perdido, brazos, piernas, etcétera, y van funcionando cada vez mejor. Todavía los avances son lentos, pero se van produciendo. Y digamos que el reto ahí está en conseguir una conexión cada vez mejor con el tejido nervioso, porque el problema es que cualquier conexión directa con el tejido nervioso, con la corteza cerebral fundamentalmente, pues puede producir hemorragia, termina produciendo un tejido calloso que vuelve inefectiva esa conexión. Y luego está el problema de la traducción del modo en que funcionan nuestras neuronas al lenguaje de una máquina, al lenguaje de un ordenador, al lenguaje binario, ¿no? El lenguaje bioquímico del cerebro es mucho más complejo. Pero en fin, hay algoritmos que ya permiten al menos una traducción rudimentaria de esos dos lenguajes y por lo tanto permiten que estas conexiones empiecen a funcionar. Hay ya personas con chips implantados en el cerebro para mejorar síntomas del Parkinson, por ejemplo, pero lo que está muy lejos por ahora es conseguir implantar chips en el cerebro que mejoren nuestra memoria o que sirvan para almacenar conocimientos, por ejemplo, para aprender un idioma, como se sugiere en la película Matrix, ¿no? O para adquirir conocimientos rápidos de cualquier tema, insertando únicamente el chip. Eso por el momento es ciencia ficción. Es ciencia ficción. La empresa que está trabajando más con más inversión, hasta donde yo sé, en una conexión, digamos, avanzada entre el cerebro y la máquina, es la empresa creada por Elon Musk, Neuralink. Neuralink está en la investigación de una conexión cada vez más fluida entre el cerebro y la máquina. Y ha obtenido algunos avances, pero insisto que estos avances son muchas veces más lentos de lo que la publicidad de estas empresas nos dice, porque esta interfaz cerebro-máquina es más complicada de lo que parece. Yo a veces me pongo a pensar que nosotros los seres humanos bueno, esto es muy controvertido lo que voy a decir acá, o nosotros inventamos a los dioses o los dioses nos hicieron. Bueno, yo a veces me voy más por la primera, porque en la historia de la humanidad han existido miles de dioses, miles de dioses. Ahora bien, esto parecería ser que como que queremos tener unos atributos de los dioses, uno por ejemplo la omnipotencia, no vamos a ser omnipotentes porque no podemos hacer muchas cosas. Y el otro sería la omnisciencia, y yo pienso que en la raíz, hay una raíz como también religiosa en el tema, por lo menos en muchas cosas de que nos habló del transhumanismo, porque usted nos decía que hay como distintos niveles, hay el transhumanismo como más radical que otros, es el tema de la inmortalidad. Es decir, a mí personalmente le digo, doctor, pues a mí no me gustaría ser inmortal, porque es que es prácticamente usted nunca va a morir. Si usted lo analiza filosóficamente, es decir, si usted analiza a profundidad con argumentos el tema de la inmortalidad, es que usted nunca va a morir. No es que usted vaya a vivir 2000 años ni 100.000 años, no, es que 100.000 años a la eternidad es infinito. O sea, nunca moriríamos, nunca moriríamos. Y hasta donde sabemos, tampoco sabemos si el universo es infinito, por lo menos creemos que tiene 13.500 millones de años. Entonces, lo que yo rescato de todo lo que en este momento nos explicó es, digamos, ya hemos empezado a hacer avances en el cuerpo humano, transformaciones del cuerpo humano, que uno podría remontarlos hasta la antigüedad. Por ejemplo, algunas tribus en el África se ponen acá algo en el cuello para que el cuello se les estire, pero digamos que esos niveles no van a alterar el nivel genético. Cuando ya alteramos el nivel genético es otro nivel. Sí, claro, una cuestión es que a uno le implanten un ojo biónico o que le implanten una mano, a que ya modifiquen, digamos, la parte estructural del genoma humano.
Y a mí también me preocupa, doctor Antonio, es el tema del resto de los animales. Es decir, yo sé, he leído esos temas y creo que mucha gente también lo sabe, pues de algunos animales, por ejemplo, como una rata, eso lo han hecho en varios laboratorios hace algunos años, donde le hicieron crecer a una rata una oreja prácticamente en el dorso, o en otro caso que a un conejo prácticamente, digamos, genéticamente como que le incrustaron eh, la molécula o el ADN, yo no soy científico pues para explicar estos temas, pero la liebre quedó de color fluorescente. Entonces, ¿hasta dónde estamos llegando con estos temas? Y uno ve muchas películas de Hollywood sobre cyborgs, sobre mutantes, sobre inteligencia artificial, donde se están mostrando pues todos estos desarrollos científicos. Me gustaría saber qué comentarios tienen frente a esto que acaba de decir, doctor. Bueno, has sacado varios asuntos, vamos a ir por cada uno de ellos, a ver si no se me olvida ninguno. Con respecto a la cuestión de la religión, el transhumanismo está funcionando, de hecho, para algunas personas como una religión sustitutiva. Y por lo que yo sé, hay incluso ya una iglesia transhumanista que se reúne en algunos lugares en Estados Unidos y celebra una especie de culto que consiste en una conferencia dada por un científico, pues todos los domingos, ¿no? Claro, porque el transhumanismo promete la inmortalidad, igual que las religiones tradicionales. Lo que pasa es que es una inmortalidad aquí, antes de la muerte. Por lo tanto, literalmente una inmortalidad, porque la que prometen las religiones es una vida eterna después de la muerte. Y por lo tanto no es exactamente inmortalidad, sino una vida post-mortem, ¿no? Podríamos decir. Eh, el transhumanismo sirve de consuelo a estas personas, tienen una gran esperanza en la tecnología y les ayuda a llevar eh, la preocupación que todos tenemos por la posibilidad de morir y que todo se acabe, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues allá cada cual con sus creencias, ¿no? Eh, tan respetable es de tomar esto como una religión como es cualquier otra religión. Es decir, que si alguien está convencido de que esto puede ser real y eso le proporciona consuelo, yo no tengo nada más que añadir. Lo que pasa es que a mí me parece que es apostar por una carta poco probable, porque conseguir la inmortalidad, como tú mismo has señalado en tu pregunta, es bastante complicado. Entre otras cosas porque si el universo tiene un final, pues aunque estemos alojados en una máquina, digamos que el aumento de la entropía terminará afectando a todo el universo, incluyendo a la máquina en la que estemos alojados. Otra cosa es que seamos capaces de crear algún día una superinteligencia tal que pueda revertir el aumento de la entropía e impedir que el universo acabe, pero eso ya sí que es una especulación no ya de ciencia ficción, sino de religión ficción, podríamos decir, Sí. ¿no? Por lo tanto, bueno, ese aspecto del transhumanismo es interesante, pero eso es una cuestión, digamos, más de tipo sociológico que filosófico, en mi opinión, ¿no? A mí me interesan más los aspectos de tipo político y de tipo social, ¿no? Del transhumanismo. Y esto es más de una cuestión metafísica o religiosa, ¿no? Eh, Luego señalabas lo de el deseo de inmortalidad o el poco deseo de inmortalidad que tenemos algunos, ¿no? Yo comparto tu visión, es decir, y según las encuestas, la mayor parte de las personas comparten esa visión. Si se les pregunta si quieren ser inmortales, la mayoría de las personas dicen que no quieren ser inmortales, que no querrían vivir para siempre. No olvidemos que la inmortalidad en la mitología griega a veces era un castigo, un castigo de los dioses, ¿sí? Más que un premio. Los dioses sí eran inmortales, pero los humanos somos mortales y, y, y la inmortalidad para un humano podía ser un castigo, como en el mito de Titonio, por ejemplo. Sin embargo, paradójicamente, si a una persona se le pregunta eh,
si querría vivir un día más o un año más, la, la casi totalidad de las personas dicen que sí. Y esto parece contradictorio, ¿no? Porque no que, la mayoría no querríamos ser inmortales, no querríamos vivir indefinidamente, pero prácticamente todos, cada día de nuestra vida decimos, mañana quiero seguir viviendo, ¿no? Y las dos cosas no son compatibles, ¿no? Al menos si a uno le preguntaran todos los días, una y otra vez, ¿quieres morir mañana? Y dijera que no, y eso se le pudiera conceder, pues viviría indefinidamente. Pero previamente había dicho que no, ¿no? Que no lo deseaba. Bueno, psicológicamente parece que estamos constituidos de esa manera. Psicológicamente nos aterra la muerte, o al menos nos da miedo la muerte, y no la deseamos, excepto en casos problemas psicológicos graves o en circunstancias vitales muy extremas. Pero por otro lado, tampoco psicológicamente parece que la idea de la inmortalidad nos seduzca demasiado. Eh, los transhumanistas serían una excepción a esta regla, porque ellos sí que la anhelan y la desean, y lo dicen claramente, que no quieren morirse y que no piensan morirse, incluso dicen, ¿no? Eh, y entre los que piensan así, pues están nada menos que los grandes magnates de las empresas biotecnológicas en Silicon Valley. Algunos de ellos han expresado claramente su, su, deseo de invertir en investigaciones sobre envejecimiento y extensión de la vida porque no quieren morirse nunca. Con respecto al tema de los animales, a mí me parece un tema muy interesante, porque a este aspecto no se le ha prestado todavía demasiada atención. Se le ha prestado mucha atención a las cuestiones de ética animal, a las cuestiones del trato que le damos a los animales en experimentación, o incluso en granjas, etcétera, pero no tanto al modo en que la biotecnología puede modificar a esos animales. Dicho sea entre paréntesis, los requisitos para experimentar con animales son hoy día muy estrictos, de manera que los científicos, cuando realizan experimentación con animales, tienen que justificar claramente que no han podido hacer este experimento sin recurrir a animales, y siempre se procura que el modelo animal elegido pues sea eh, lo más alejado posible de un animal con un cierto grado de conciencia. Por ejemplo, se prefiere ratones a chimpancés o a primates, ¿no? Y los controles éticos son muy estrictos, ¿eh? Hay comisiones éticas encargadas de velar para que los animales no sufran y para que eh, se utilice el menor número posible, etcétera, etcétera. En cambio, lo que se está haciendo con los animales en, con, en granjas y en, en industrias, eh, pues esto está más descontrolado, ¿no? Eh, y ya tenemos de animales genéticamente modificados para producir sustancias que son de interés para el ser humano, desde medicamentos pues hasta mayor cantidad de leche, por ejemplo, en una vaca, o cabras en cuya leche se produce seda, la proteína de la seda, etcétera, etcétera, ¿no? Se llegó a fabricar, se puede decir, a crear un cerdo, el ecocerdo, podríamos traducirlo, en Viropig, que producía menos fósforo en los purines, de manera que podía ser utilizado en granjas y contaminando mucho menos las aguas del entorno. Eh, eh, lo que pasa es que este proyecto, en fin, no se llegó a cumplir en su realización comercial. Eh, el único animal transgénico, hasta donde yo sé, que está admitido para el consumo humano es un salmón, creo que se llama Aquadvantage. Es un salmón gigante, tiene una proteína que le hace crecer a mayor tamaño del normal, y en Estados Unidos se ha permitido su comercialización. Tenemos ya, por lo tanto, animales transgénicos, y el futuro abre posibilidades
espectaculares al respecto. Cabe imaginar, por ejemplo, mascotas más longevas. Esto ya lo ofrece, esta posibilidad la ofrece ya el catedrático de ética de la Universidad de Harvard, George Church, que ha montado una empresa junto con algunos colegas para alargar la vida de mascotas. Pero pensemos en mascotas hipoalergénicas, mascotas manipuladas genéticamente para que no produzcan alergias. O pensemos en mascotas que sean quimeras entre dos tipos de dos especies de animales. Una mascotas que sean una mezcla de gato y perro, por ejemplo. Pensemos también en la posibilidad en la que se está trabajando ya de animales que tengan ADN humano, células con ADN humano. Se está trabajando en cerdos que pueden tener ADN humano en ciertos órganos para permitir el trasplante de estos órganos, lo que se llaman xenotrasplantes. Por ejemplo, crear un cerdo que tenga el páncreas con ADN humano, de manera que cuando ese cerdo crezca, pues se pueda extirpar ese páncreas, implantar en un ser humano sin que se produzca un rechazo inmunitario. Tendríamos ahí una fuente de órganos muy importante. Y en eso se está trabajando también. Y hay otras muchas posibilidades. En mi próximo libro, que se titula Cuerpos inadecuados y que aparecerá en mayo, pues dedico un capítulo a todas estas posibilidades. Cuando se habla de la biotecnología y de los miedos que despierta la biotecnología, se suele utilizar siempre la expresión de el síndrome de Frankenstein, ¿no? Se suele comparar esto con la novela de Mary Shelley, en la que el ser humano, pues el científico, el doctor Frankenstein crea un ser del que luego se desentiende y este ser se revela y termina destruyéndole a él y a su familia. En mi opinión, hay un problema quizá más grave que todavía no hemos pensado suficientemente y que en el libro lo llamo el síndrome Galatea. Es decir, el verdadero problema, creo yo, es que terminemos como en el mito de Galatea y Pigmalión. Recordarás de este mito, ¿no? Es decir, Pigmalión, un escultor que crea una escultura tan bella que se enamora de ella y le pide a Afrodita que le dé vida y Afrodita se lo concede, le da vida a la estatua. Y entonces, pues, digamos, forman una pareja, ¿no? Pigmalión y Galatea. Este es el problema que yo creo que podríamos tener con este tipo de animales transgénicos o de animales biotecnológicamente manipulados, ¿no? Que nos gusten demasiado, que los convirtamos en nuestros juguetes y en nuestro capricho y que no tengamos en cuenta los verdaderos intereses de estos animales, que por lo tanto no lleven una vida que sea una vida de acuerdo con lo que en esa especie debería esperarse, ¿no? Podríamos crear mucho sufrimiento de esta manera a estos animales y eso habría que tenerlo en cuenta. Le cuento que todo el tiempo me tuvo aquí concentrado escuchándolo. Aquí nos podríamos quedar todo un día hablando del tema. Usted me hace acordar un poco de, como complementando un poco lo que está diciendo, se ha pensado, por ejemplo, revivir animales extintos, por ejemplo, un mamut. Uno ve películas que son muy famosas como Jurassic Park, donde muestran que encontraron un ADN de un dinosaurio en una gota, en un árbol. Entonces, ahí hay muchas posibilidades, muchísimas posibilidades con el tema del transhumanismo. Yo le agradezco mucho que nos haya explicado este tema. Yo pensaría que, por lo menos a mí me dejó inquieto, es esperar que llegue su libro para aprender más sobre el tema. Es que solamente el título dice mucho, o sea, cuerpos inadecuados. Entonces, yo quisiera que pasáramos a otro tema. Gracias por ese tema del transhumanismo, doctor. Muy bien. Doctor Antonio, hay un tema, yo sé que usted de pronto, porque
porque estamos conversando y la idea es que esto sea casual, que no sea pues algo rígido la conversación. Usted pues, me comentaba pues, que no es experto pues, en filosofía de la mente, aunque sí trabaja en filosofía de la biología, pero yo tengo como una pequeña inquietud, doctor, es la siguiente. Hay un filósofo que se llama John Searle, que tiene un argumento que se llama el argumento de la habitación china. Si no estoy mal, porque hace mucho tiempo que no lo leo, no me acuerdo muy bien, el argumento lo que intenta demostrar es que no podemos crear inteligencia artificial. O sea, hay una habitación, hay un ser humano y entre el ser humano hay una pared y el ser humano se intercambia información con algo o algo que está detrás de una pared a través como de una ranura y le envía lenguaje, le envía como unas tarjetas en chino, creo que es así el ejemplo, los que me escuchen acá pues me van a corroborar o me van a criticar, y alguien le devuelve a él una información por la ranura y él ve que es el lenguaje chino, y entonces él puede interpretar de que el que está escribiendo al otro lado es un chino, pero realmente no es una persona que vive en la China, sino que es una máquina que está transcribiendo eso, el argumento de la habitación china. Ese lo utiliza creo que el físico Penrose, Roger Penrose. Bueno, el otro argumento es uno que viene de Rodolfo Ginás, un científico colombiano, es que hasta donde sabemos, el cerebro humano tiene más o menos aproximadamente entre 80.000 y 100.000 millones de neuronas. Si la galaxia tiene 100.000 millones de estrellas, ese es el número de neuronas que hay en el cerebro humano, sin contar con las conexiones entre las neuronas. O sea, no estoy contando las conexiones. Entonces, de esos temas que nos habla ahora, a mí me interesa el tema de la inteligencia artificial. Cuando a mí me dicen que si este celular que tengo al lado es inteligente, pues diría, no, pues sí es inteligente. Lo que pasa es que depende de cómo usted entienda inteligencia. Claro, si yo, cierto, pero no, pero el celular no se piensa a sí mismo. Pero si uno ve, por ejemplo, un robot como Terminator, que es un robot que se piensa a sí mismo, ¿cierto? Eso es otro nivel, ¿no? Nosotros no tenemos un robot que se piense a sí mismo. Hay no me acuerdo, doctor, usted ahorita me corroborará, a una robot le dieron derechos, que fue la primera robot que le dieron derechos, que fue, creo que fue en Arabia Saudita, no me acuerdo qué país, y ha hecho conferencias ella, pero yo digo, sí, pero es que ella no sabe que ella es un robot. Así ella diga que piensa, así ella diga que tiene conciencia, está diciendo eso, pero ella no tiene conciencia sobre sí misma. Entonces, quiero dejar el comentario ahí, doctor. ¿Usted cree que podemos llegar a crear inteligencia artificial en máquinas pensantes que se piensan a sí mismas fuera del ser humano? Bueno, que tenemos inteligencia artificial es, yo creo, evidente, puesto que existe un campo que se llama así. Otra cosa es que haya personas que digan que eso es un nombre propagandístico, porque realmente no hay ahí ningún tipo de inteligencia. Yo creo que en un sentido básico sí que la hay, en el sentido de que estas máquinas que ya tenemos, y que incluso cada vez están más en nuestra vida cotidiana por todas partes, son máquinas que realizan tareas que cuando las realiza un ser humano decimos que son inteligentes. Por ejemplo, jugar al ajedrez o, por ejemplo, asesorar en inversión en bolsa o, por ejemplo, diagnosticar una enfermedad infecciosa o analizar un terreno para ver si hay petróleo, etcétera, etcétera. Todo eso lo hacen hoy día máquinas, ¿no? Y esas son tareas inteligentes. Por lo tanto, yo no tengo ningún problema en decir que hay inteligencia artificial, me parece obvio, ¿no? El argumento de ser de la habitación china va dirigido más bien contra la idea de que estas máquinas tienen mente. Es decir, de que realmente podemos afirmar que esas máquinas capaces de realizar estas tareas inteligentes tienen mente igual a la mente humana. Y el argumento trata de mostrar que en realidad esas máquinas haciendo todo lo que hacen no tienen una comprensión de lo que están haciendo. No están en el mundo y no comprenden realmente ni cuál es su tarea, ni qué sentido tiene, porque incluso, por ejemplo, en el caso de la habitación china, serían incapaces de entender el chino, aunque pudieran responder perfectamente a preguntas en chino.
Bueno, esta es una cuestión más compleja, ¿no? Eh, el profesor Pascual Martínez Freire, catedrático de la Universidad de Málaga, con el que yo me formé, él admite que podemos hablar de mente en las máquinas inteligentes, puesto que lo que tienen son procesos internos análogos a los procesos mentales de los seres humanos, procesos que tenemos en nuestro cerebro, y por lo tanto esos estados internos se pueden considerar como procesos mentales y en ese sentido las máquinas tendrían mente. Y yo simpatizo con esa posición también, es decir, yo no tendría excesivos problemas en decir que hay una mente maquinal o una mente mecánica. Hace años mucha gente tenía problemas para admitir la idea de mente en los animales. Se hablaba de mente animal y hay gente que decía, hombre, pero ¿cómo atribuyes mente a los animales? Eso es absurdo. Los animales tienen instintos, pero no tienen mente. Hoy día yo creo que la mayoría admitimos que hay mente animal y de hecho hay todo un campo de investigación en cognición animal que se basa en esa idea y que está, por cierto, produciendo avances espectaculares. La idea de que las mentes, de las máquinas pueden tener mente, yo creo que se terminará imponiendo también. Ahora bien, aquí la cuestión es si esa inteligencia artificial podrá ser algún día comparable a la humana o superior a la humana. Lo que tenemos por el momento es lo que se llama inteligencia artificial particular o estrecha. Es decir, son sistemas que solo pueden realizar bien una tarea. Incluso el más inteligente. Uno de los sistemas más inteligentes que tenemos ahora es AlphaZero, por ejemplo, que es el programa que ganó el Go a un ser humano. Watson también es un programa muy inteligente que venció en un programa de televisión de estos de respuestas a preguntas. Esos programas tan inteligentes solo hacen esas tareas, solo esas. Eh, si se les intenta pedir que realicen otra tarea, no podrían. Sencillamente no valen para hacer nada más que eso. Eh, habría que reprogramar por completo el sistema para que empezara a hacer otra tarea diferente. Y eso no lo puede hacer el sistema por sí mismo. El sistema puede aprender desde cero, eso sí, pero para esa tarea en concreto, no para otra. Y además el sistema no tiene ni idea de lo que está haciendo, es decir, no sabe que está jugando al Go, no sabe que está participando en un concurso, no tiene lo que tú decías antes, de reflexión sobre sí mismo, no tiene autoconciencia, vamos a decirlo con la vieja palabra filosófica, ¿no? No tiene autoconciencia. ¿Tendremos alguna vez inteligencia artificial general? Es decir, no para resolver un problema concreto en cada caso, sino una inteligencia como en el ser humano, versátil, capaz de enfrentarse a problemas muy diferentes, en contextos muy diferentes, capaz de tener sentido común, es decir, de tener un conocimiento previo sobre el mundo en cuestiones muy básicas, pero que una máquina no sabe si no se le ha introducido ese conocimiento previamente. ¿Podrá tener esa máquina finalmente un conocimiento de sí misma y por lo tanto podrá marcarse a sí misma objetivos propios como hace cualquier ser humano? Esta es ya una cuestión muy diferente, muy diferente. Si uno pregunta a los especialistas, y hay ya encuestas publicadas sobre esto, a los especialistas en inteligencia artificial, los hay que son muy escépticos y dicen que esto no lo tendremos nunca. Los hay que son relativamente escépticos, que dicen que esto sí se podrá tener alguna vez, pero quedan como mínimo 100 años para poder tener algo así. Y los hay muy optimistas, que dicen que esto se puede conseguir en 2 o 3 décadas. Y muchos son optimistas. Quiero decir que hay bastantes especialistas en el campo de inteligencia artificial que consideran que tendremos relativamente pronto sistemas de inteligencia artificial general. Pero claro, estos sistemas, al tener una inteligencia comparable a la humana,
podrán crear a su vez sistemas más inteligentes que ellos mismos. Con lo cual, en un tiempo relativamente corto, tendríamos superinteligencia artificial general. Máquinas con una inteligencia general, pero en un grado muchísimo mayor que el ser humano. Hay quien llega a hablar de, no sé, de millones de veces superior a un ser humano. En ese caso, si eso llega a producirse, pues el ser humano estaría en un serio problema, porque lo más probable es que estas máquinas tomaran el control y tuvieran intereses que no necesariamente coincidirían con los de los seres humanos. Por eso, si esta posibilidad realmente se abriera alguna vez, que en fin, no se puede negar a priori que sea posible, pues lo mejor que podría hacer el ser humano quizás es no seguir ese camino. Usted me hizo acordar de una película y de una anécdota, ya como para ir culminando esta parte. Una fue el final de la película Terminator 2, con Arnold Schwarzenegger, que está muy de moda estos días, Schwarzenegger, Sí. hablando de las tortugas, donde él le dice a John Connor, cuando John Connor está llorando y Terminator tiene que autodestruirse, y John Connor está llorando y Terminator le dice, ya sé por qué ustedes lloran los humanos, pero es algo que yo nunca podría hacer. Digamos, el tema del sentimiento. Sí, sí. Acá sería un tema larguísimo, doctor, porque acá me extendería muchísimo. Claro, una cosa, no sé si David Chalmers, que es un filósofo de la mente, y el mismo Ginás también ha dicho que lo más complicado del cerebro, lo más complejo es saber cómo surge el sentimiento. Es una cosa pues muy compleja. El otro comentario como final fue cuando uno de los grandes campeón mundial de ajedrez, Kasparov, jugó con una máquina que creo que era Deep Blue, si no estoy mal, y la máquina le ganó, creo que era una máquina de IBM. Y cuando terminó el juego, un comentario que hizo un humanista decía lo siguiente: supuestamente Kasparov, cuando le ganó la máquina en el ajedrez, Kasparov dijo lo siguiente, supuestamente dijo eso: esa máquina puede pensar. Ahora, eso es una frase, eso es decir, esa frase significa muchísimo. Hay un pensador que dice que esa es la frase del siglo pasado: esa máquina puede pensar. Entonces, claro, gracias doctor por el comentario, me encantaría hablar más de este tema, pero es por cuestión de tiempo, doctor Antonio. Claro. Yo quisiera, como para ir cerrando con una pregunta y una reflexión, yo diría que esta pregunta está muy en boga, pero esta pregunta creo que va a seguir por muchos años. Es el tema de la anticiencia. Es decir, estamos en una época donde hemos crecido sustancialmente. Ya hablamos del progreso pues en un comentario anterior, pero hemos crecido en muchas cosas en ciencia y tecnología. Hasta hablamos también de progreso moral. Pero yo me quiero enfocar en el tema de la ciencia. Hay una frase que es de Carl Sagan, que ha sido muy citada, y él reza más o menos así: vivimos en una época dominada por la ciencia y la tecnología, donde casi nadie quiere conocer cómo es la ciencia, o por lo menos los rudimentos básicos de la ciencia. Es decir, yo no soy científico, pero digamos, conozco algo de ciencia, que quiero ser una persona que intenta entender el mundo y lo que otros han intentado explicar. Entonces, mucha gente no cree en las vacunas, no cree en la ciencia. Si a mí en este momento me da una gastritis, yo lo que hago es ir al médico, que me recete, me hago un examen. Estoy utilizando la ciencia, estoy utilizando la tecnología. Doctor, la pregunta es la siguiente: ¿qué hacemos para enfrentar o mitigar o eliminar la anticiencia? O puedo intercambiar la pregunta: ¿cómo hacemos para que las personas se interesen más por la ciencia y no inventemos tantas cosas que a veces ni siquiera son ciertas? Bueno, esa es una pregunta importante y yo tengo que admitir que no soy muy optimista en esto. Las pseudociencias, y no solo las pseudociencias, sino las anticiencias,
crecen cada vez más, incluso en países desarrollados, con un alto nivel cultural, donde la población tiene una formación científica más o menos básica, proveniente del bachillerato. Aún ahí se ve cómo este fenómeno se produce. Aclaro un poco la diferencia entre pseudociencia y anticiencia. Una pseudociencia es una disciplina que pretende ser científica cuando no lo es. Por ejemplo, el caso de la homeopatía, ¿no? O el caso del diseño inteligente como alternativa a la teoría de la evolución, o en fin, el caso de la astrología, porque todavía hay quien pretende que esto puede ser una ciencia. Estas son quizás, en fin, o la ufología, el estudio de los ovnis y todo esto, ¿no? La anticiencia, las pseudociencias ya producen efectos muy negativos porque hay personas que han perdido la vida por confiar en pseudociencias. Personas que abandonan un tratamiento médico por una enfermedad grave pensando que determinados remedios pseudocientíficos le va a curar y terminan muriendo. A lo mejor hubieran muerto también si hubieran acudido a la medicina científica, pero es posible que hubieran podido encontrar algún tipo de ayuda, ¿no? En cambio, en la pseudociencia está claro que no hay manera de curar ninguna enfermedad grave. Por lo tanto, ya producen un daño, ¿no? El caso de la anticiencia es quizás más reciente y la fuerza que está cobrando en las redes sociales es verdaderamente preocupante. Me refiero, por ejemplo, a los movimientos negacionistas, el negacionismo del cambio climático, el negacionismo de la pandemia, los movimientos de antivacunas, etcétera, ¿no? ¿Cómo contrarrestar esto? ¿Cómo mitigarlo? Pues no hay una receta fácil, porque es una cuestión solo de alfabetización científica. Es decir, no se soluciona proporcionando una mejor formación científica a la población. Primero porque esto es muy complicado, mejorar el nivel científico en el bachillerato para todos los alumnos, cuesta ya mucho, elevar incluso algunas décimas del informe PISA la puntuación de los alumnos en alguna ciencia, sino que también porque muchos de las personas que mantienen estas actitudes, e incluso muchos de sus líderes, son personas con formación científica. Es sorprendente, pero es así, ¿no? Es decir, lo estamos viendo estos días, ¿no? Médicos que son antivacunas, médicos que rechazan las vacunas contra el SARS-CoV-2 con argumentos absolutamente conspiranoicos y absolutamente irracionales, ¿no? Y uno queda perplejo, porque además estas personas influyen mucho luego en la opinión pública, porque hay quien dice, bueno, si lo dice un médico, ¿cómo no me voy a fiar? ¿No? No dándose cuenta de que ese médico está en absoluta minoría cuando dice eso, y que la mayoría de los médicos, la inmensa mayoría, dicen otra cosa. Pero es que además las revistas médicas, que son las únicas que garantizan que una publicación tiene rigor científico, esas revistas dicen todas lo mismo. Y es que estas vacunas tienen una eficacia determinada y que realmente son una ayuda para contrarrestar el virus, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me sorprende mucho que haya personas que confíen en un youtuber, en un influencer, en algo que han visto en las redes sociales y desconfíen de lo que dicen las revistas médicas, ¿no? Porque supuestamente están compradas por las grandes farmacéuticas, etcétera, etcétera. Es decir, teorías conspiranoicas que no se sostienen ante un análisis sensato, ¿no? Porque de verdad nos vamos a creer que hay un contubernio mundial que incluye a las grandes compañías farmacéuticas, a la mayoría de los científicos y a todas las revistas médicas para engañar al público y obtener dinero, o no digamos ya la tontería esa de implantar un chip para que nos controlen, ¿no? En fin, es un fenómeno de irracionalidad que se extiende, que cobra fuerza, y lo único que se me ocurre que podemos hacer es aquellos que tenemos una cierta posibilidad de intervenir en el debate público mediante artículos o mediante nuestra docencia en universidades o en institutos, es insistir con firmeza
en que estas actitudes son irracionales y peligrosas. Y repetirlo una y otra vez a ver si el mensaje cala, ¿no? Pero es muy difícil a veces contrarrestar lo que se difunde por las redes sociales. Yo no soy científico, yo no soy físico teórico, no soy biólogo, no soy médico, especialista en cirugía, nada de eso. Pero por eso para mí es tan importante en su respuesta que nos dio la divulgación científica. Es decir, yo lo que conozco de ciencia, repito, no soy ninguna de esas, no soy científico, pues puro, si pudiera llamar esa palabra, pero lo que conozco de ciencia es por la divulgación. Y en ese sentido, yo aprecio mucho los divulgadores científicos, porque es que el público en general, que yo hago también parte del público en general, si conociéramos más de ello, nos formaría, pienso yo, más críticamente. Y digamos, también en la ciencia hay que tener cierto grado de confianza. Yo no estoy diciendo que tenemos que confiar a ciegas, pero si a mí me preguntan a quién le creo más, me van a operar del corazón. Entonces, ¿en quién voy a confiar yo? En un cirujano que lleva 20 años de experiencia en cirugías, que hizo su especialización en cirugía y a él le va a confiar mi cuerpo. Claro, hay la posibilidad de que yo también muera en la cirugía, obviamente, pero yo voy a confiar en él. Entonces yo pienso que lo que usted dijo, comparto mucho lo que dice, hay que analizar mucho lo que está en las redes, para bien o para mal, porque eso sería pues un tema también para largo debate. Hay que analizar muy detenidamente lo que nos dicen las redes sociales. Yo siempre digo, analicemos con detalle lo que vemos, lo que leemos, lo que nos dicen. Y pensemos en que muchas cosas que tenemos a nuestro alrededor son frutos de la ciencia y la tecnología. Algunos han dicho que, yo me acuerdo que una vez alguien me dijo que yo era un positivista y que yo era un cientificista. Yo no, yo nada de eso. Es que entender cómo se forma un arcoíris no le quita lo maravilloso que es un arcoíris, no le quita lo hermoso que es. Comprender cómo la Tierra se mueve a través del sistema solar, eso no le quita la belleza a la estructura del universo. Entonces, ese sería pues como mi comentario, profesor Antonio. Si Sí, quiere agregar, bien pueda, doctor. sí. Este calificativo de cientifista, que a mí también me lo atribuyen a veces, eh, se ha convertido una descalificación para todo aquel que considera que la ciencia es digna de crédito, que en muchos ámbitos es la mejor fuente de conocimiento y que desde luego es una fuerza cultural e histórica de primera magnitud. Bueno, hay que asumir que para algunos pensar esto se convierte en cientifismo o en positivismo. Eh, yo no me considero a mí mismo un positivista y tampoco un cientifista en el sentido más radical del término. Es decir, si por cientifista se entiende lo que acabamos de decir, sí lo soy. Pero si por cientifista se entiende lo que en el debate tradicional se suele entender, es decir, aquel que piensa que la única forma respetable, posible de conocimiento es la ciencia, entonces no lo soy, porque obviamente yo me dedico a la filosofía. Si pensara eso, no me dedicaría a la filosofía, claro está. Dicho esto, en fin, el tema de la divulgación científica es fundamental, James, fundamental. Afortunadamente los científicos se han dado cuenta de esto ya, desde hace ya un tiempo, porque había un cierto descuido por parte de la comunidad científica, en cuidar la imagen pública de la ciencia. Te cuento una anécdota. Hace años le pedí a un amigo científico que escribiera un capítulo divulgativo para un libro colectivo que estaba preparando. Y él me dijo, te lo voy a escribir porque eres mi amigo, porque desde el punto de vista del currículum es igual que si lo tirara a la papelera, no me sirve para nada, no me valoran nada esto, al contrario. Hay quien ve mal que un científico escriba cosas de este tipo. Esa mentalidad, afortunadamente, yo creo que ya ha cambiado. Ahora mismo en España, por ejemplo, los científicos y en general cualquier profesor universitario, pero también los científicos, tienen la posibilidad de pedir un sexenio, que es un aumento de sueldo cada 6 años,
Y uno de ellos, de estos, es por divulgación, por transferencia del conocimiento. Es decir, por haber sido capaces de conectar con la sociedad y de alguna manera divulgar lo que están haciendo como científicos. Esto es un cambio importante de mentalidad. Y afortunadamente también la divulgación científica hoy día es algo muy bien considerado y yo creo con un público creciente, con un público creciente. Y se hace divulgación de un gran nivel, de un gran nivel. Yo creo que estos son efectos positivos y que a la propia ciencia le conviene. Bueno, esperemos que por lo menos con el tema de la divulgación científica y de una buena educación, empecemos a mitigar un poco esa anticiencia que tanto nos hace daño, pienso yo, a la humanidad. Profesor Antonio, estamos llegando al final del programa. Yo le voy a hacer una pregunta personal que generalmente cuando alcanzo se la hago a los invitados. Se la puedo formular de varias maneras. Digamos, ¿usted cree que la vida tiene un sentido? Pues mira, te voy a dar la respuesta no de un positivista ni de un científico, sino de un naturalista, que eso sí me considero. Esta pregunta, digamos que sería una pregunta mal planteada, creo yo, ¿no? Porque la vida no es el tipo de cosas que pueda tener un sentido o un significado. Cuando hablamos del sentido o el significado de algo, nos estamos refiriendo sobre todo a frases, al lenguaje o incluso al modo en que interpretamos una acción concreta de un ser humano, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto que acabas de hacer, ¿no? Ahí esa pregunta, si se entiende y puede tener una respuesta clara, ¿no? El sentido de esta frase en inglés es esto, en español, ¿no? O el sentido de esta acción ha sido este. En cambio, preguntar por el sentido de la vida es preguntar un poco en el vacío. De todas formas, por no dejar aquí la respuesta, yo diría que si lo que se pretende con esa pregunta es señalar qué orientación sería mejor para los seres humanos darle a su vida personal, qué proyecto de vida puede ser más viable, más pleno, más satisfactorio, los filósofos llevan muchos siglos discutiendo de esto, ¿no? De qué es una vida buena. Si la búsqueda del placer, si la búsqueda de la felicidad, si el cultivo de la virtud, si la práctica del deber moral, etcétera, etcétera. Y no hay una respuesta unánime, pero yo diría que un elemento bastante repetido en todas estas respuestas es que una vida es buena en la medida en que ha sido útil para los demás. Y por lo tanto, en la medida en que uno ha hecho cosas por las que los demás podrán recordarle con cariño en el futuro. Y eso lo puede hacer cualquiera, porque basta con hacer el bien entre los allegados, amigos y familiares, para que algo así se pueda conseguir. Yo generalmente tampoco hago comentarios porque esta pregunta es muy personal. Profesor Antonio, para mí fue un gusto, primero que todo, que usted me haya aceptado la invitación. Hablamos de diversos temas. Yo siempre digo, el programa se llama Conversaciones Académicas. No son preguntas a secas, sino que la idea es que conversemos, pero donde el invitado es el que tiene pues la mayor parte de la palabra. Hablamos sobre ciencia, sobre pseudociencia, hablamos sobre transhumanismo, y ahí tocamos el tema de la inmortalidad, la dualidad cuerpo-mente, y luego hablamos de la anticiencia, de las pseudociencias. Yo le agradezco mucho, doctor, desde aquí, desde Pereira, donde vivo, y usted allá donde está en Málaga, por haber aceptado esta invitación, y espero que, no sé, usted ha venido a Colombia. Sí, bueno, he estado en Bogotá y he estado en Manizales, y me encanta ir a Colombia. Creo que he ido ya 3 o 4 veces y siempre ha sido fantástico. Y soy yo, James, quien te agradece tu invitación. Ha sido un placer hablar contigo y la verdad es que ha sido de las conversaciones más densas y más yo creo, más interesantes que he tenido en mucho tiempo. Así que te lo agradezco mucho. No, para mí es un honor que usted me diga eso a mí, doctor Antonio. Cuídese mucho, un abrazo.
Igualmente, James. Hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor.